Bien, gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Dios bendiga a todos los que disponen de su tiempo para meditar en esta palabra. Decía el Señor un día, lo que ahorita no entiendes, lo entenderás después. Hay quien ahorita no entiende o quizás no llega a entender en su esencia la bendición tan grande que es el estar meditando en la palabra del Señor. Hay quien prefiere otras cosas, hay quien se aburre, hay quien, como en el tiempo de Moisés, se fastidian del pan. Pero el que lo llega a entender, dice el Señor, es como aquel que encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene con tal de adquirirlo. Entonces, cuando alguien entiende la bendición tan grande de meditar en esta palabra, renuncia a todo lo que es, renuncia a todo lo que le pudiera estorbar, como decía nuestro hermano Pablo. Todo lo que él había creído que le servía era basura, era un estorbo nada más. Y renunció a todo por el conocimiento excelente del conocimiento de Jesús. Entonces así es, el que llega a entender la bendición tan grande de poner su confianza en el Señor, el poder seguir sus mandamientos, el esforzarse en vivir su palabra, es porque ya entendió que hay algo mejor más adelante. No ahorita, la recompensa no viene ahorita, la recompensa viene cuando termina la labor. Entonces, mientras estemos nosotros aquí, pues todavía nuestra recompensa está esperando. Pero va a llegar el día en que la vamos a recibir. Y entonces vamos a ver que todo lo que hicimos no fue en vano. Entonces la fe es un regalo de Dios. Y ahorita todos tenemos la oportunidad de orarle al Señor, de pedirle a Dios que en su misericordia nos conceda el que podamos entenderlo, el que podamos valorarlo, el que lo podamos luchar. Porque nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Así está escrito. Entonces todo es por Dios, por medio de Dios y para Dios. Hoy vamos a leer una bonita historia que se encuentra en los escritos antiguos, pero que tiene una bonita enseñanza. Primer libro de Samuel, capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 18. Bien, vamos a leer para que no nos gane el tiempo. Dice así la palabra del Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo.
Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo votos diciendo al Señor de los ejércitos: sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Gloria al Señor Jesús. Bien, los que ya hemos caminado por las Escrituras, los que hemos ya leído la historia de este matrimonio de Elcana y sus dos mujeres, conocemos cómo nuestro Dios, en su misericordia, en su gloria de su poder, Él puede hacer muchas cosas. Ana no podía tener hijos porque era una mujer estéril. Y tenía un problema muy serio. Dice la Escritura que la otra mujer del Cana
era su rival. ¿Sabes? Cuando tienes un rival en tu propia casa, pues la vida se hace difícil, porque en todo tiempo está la batalla, está siempre la forma de estarse haciendo el mal. Por eso el Señor nos recomienda que en cuanto de nosotros depende, busquemos la paz con todos. O sea, tenemos que estar en paz, aún con las personas que, como Penina, irritaba a Ana. Así también nosotros tenemos que estar en paz con todos. O tenemos que aprender a estar en paz con todos. Bueno, esta bonita historia de estas dos mujeres estaban enfrentadas por la actitud del Cana, porque aunque las dos eran sus mujeres, antiguamente había esas costumbres. El Cana amaba a Ana. Aunque no tenía hijos con Ana, pero él amaba a Ana. Y Penina, cada año iban a adorar a Jerusalén, veía como el Cana procuraba a Ana y le daba una parte escogida a ella. Y eso la irritaba a Penina y hacía que Penina tomara la actitud de hacer sentir mal a Ana. Y Ana lloraba porque su situación pues estaba difícil. No dice la escritura cuántos años ya estaban viviendo juntos, pero pues me imagino que ya eran varios. Y no veía la solución ella. Siempre dice que cada año era la misma situación. Siempre tenía el mismo problema. Y me imagino que llegando a su casa pues seguía los mismos problemas. Entonces pues está triste cuando alguien vive de esta manera y no encuentra solución a su situación. Hay quien se desanima porque pues no le encuentra qué hacer para que haya solución a su problema. Entonces, este último año que subió el Cana con sus mujeres a adorar al Señor a Jerusalén, a llevar sacrificios, Ana estaba llorando, estaba triste, porque otra vez estaba repitiendo la historia con Penina. Dejó de comer Ana hasta que el Cana fue a platicar con ella. Me imagino que tratar de consolarla. Y esa ocasión dice que
después de platicar el Cana con Ana, ella comió. Pero hizo algo que quizás no había hecho otras ocasiones. Y esta vez dice que fue delante del Señor y le abrió su corazón. Derramó muchas lágrimas Ana ahí delante del Señor. Y Elí, el sacerdote, que era el encargado de la casa del Señor, veía lo que Ana estaba haciendo. Veía que nada más los labios de Ana se movían, pero no emitía sonido ni palabra. Y lo primero que pensó Elí, que Ana estaba ebria. Y aunque Elí ya estaba viejito, que es lo que dice la palabra, ya era una persona de edad, pues fue a llamarle la atención a Ana y le dijo: oye, mujer, digiere tu vino, o sea, como que invitándola a que fuera a otro lado a que se le pasara lo tomada. Y luego dice que Ana le contestó que no, no me tomes como una mujer impía. Lo que pasa es que estoy hablando con el Señor, le estoy abriendo mi corazón a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas historias que quedaron para que nosotros pudiéramos conocer lo que gente como nosotros vivió hace muchos años, delante del mismo Dios al cual nosotros también a veces le clamamos? A veces tenemos también la necesidad de orarle al Señor porque tenemos necesidades. A veces lo lloramos, a veces no lo lloramos. A veces vemos la contestación de parte del Señor y a veces como que nuestra oración no es oída. Entonces yo siempre he dicho: de qué depende todo esto? ¿De quién es el problema? Porque Dios siempre va a ser Dios. Él no cambia. Dice la Escritura que no hay cosa imposible que Él no pueda hacer. Entonces, yo he sido testigo
Dios me ha permitido ver su preciosa mano de misericordia en algunas ocasiones, a donde la gente se asombra y no les queda más remedio que decir, eso es un milagro. Entonces Dios no cambia. Los que a veces nosotros nos pasa es que nosotros no hemos cambiado. Porque Dios es el mismo, dice, de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, vamos a leer aquí la carta de la segunda carta a los Corintios. Voy a leer en el capítulo 5, verso 17 en adelante. Dice la palabra del Señor así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, a veces nos pasa de que no hemos entendido o nos está costando trabajo entender. Para empezar, de que nuestra vida ya cambió. No es lo mismo estar sin Cristo a estar en Cristo. Cuando estábamos lejos de esta palabra, pues cada quien vivía como podía, hacía lo que quería, de acuerdo a como lo entendía, así vivía. Pero un día nos predicaron el Evangelio, creímos en Cristo, creímos en esta palabra, y llegó un día en que dice la Escritura, llegamos a Cristo. Ahora, el que está en Cristo ya es algo diferente. Dice la Escritura que el que está en Cristo es, para empezar, es una nueva creación. Va a empezar una nueva vida. La vida antigua tiene que pasar, porque eso es lo que dice la Escritura. Las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas. Entonces, pues ya no tenemos que estar viviendo la vida vieja, sino tenemos que aprender a vivir delante del Señor, guiados por el Señor, enseñados por el Señor, porque ya estamos en Cristo y nuestra vida va a ser nueva. Entonces, cuando estábamos sin Cristo,
a lo mejor algún día también llegamos a orar a Dios, a quien le rezaba a Dios, pero como que no había respuesta. Cuando tomamos conciencia entonces de que ya nuestra vida ya cambió, ya estamos en Dios. Ahora, dice, antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, Él sabe lo que le vamos a decir. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender el poder de Dios, la gloria de Dios, porque para Dios no hay cosa que Él no pueda hacer, entonces vamos a abrir nuestro corazón delante del Señor para poder ver esas maravillas que el hombre natural no puede entender. Pero depende de nosotros, porque nosotros somos los que creímos en la palabra del Señor. Entonces, yo siempre he dicho, de nosotros es el problema. Mire, vamos a leer aquí, vamos a leer una parte aquí, un texto en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a leer el verso 23. Dice así la palabra del Señor. El verso 23, capítulo 9, verso 23 dice así. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Si puedes creer, esa es la pregunta, si puedes creer. Cualquiera puede decir creo. Pues es muy fácil decir creo. Todo el mundo puede decir creo, pero eso no le ayuda en nada. Aprender a creer no es algo tan sencillo. El Señor me ha permitido algunas veces visitar algunas congregaciones y a veces les he hecho esta pregunta, ¿de veras ustedes creen? Y todos me contestan que todos creen. Y les digo, a ver, vamos a ver si es cierto, si puedes creer. A ver si a ver si crees. Y cuando les pongo algunos ejemplos, se dan cuenta de que estamos muy lejos todavía de aprender a creer. Por eso el Señor decía, si puedes. No le preguntó si puedes decir. No, cualquiera puede decir creo. Pero no se trata de decir creo. Se trata de aprender a creer.
Ahora yo diría yo, para todo aquel que tenga alguna situación difícil que pudiera estar pasando, porque todos tenemos problemas como seres humanos, todos tenemos situaciones difíciles. Yo les diría, si pueden creer su problema, tiene ya solución. Si pueden creer. Porque al que cree, dice la escritura, todo le es posible. Pero si podemos creerlo. Entonces, ¿de quién depende? Pues de nosotros, tenemos que lucharlo. Penina, Ana, Ana tenía un problema muy grande, tenía un rival en su propia casa que la irritaba en todo tiempo, no buscaba qué hacer la pobre. Hasta que lo pensó, o a lo mejor no lo había pensado, o a lo mejor no le había dedicado el tiempo, no había buscado la manera de qué hacer para buscar la solución de su problema. Quizás si le hubiera abierto al Señor su corazón antes, la solución de su problema le hubiera llegado antes. Pero no, ya habían pasado los años y Ana seguía sufriendo y seguía llorando hasta ese día. Quizá ya estaba cansada de tanto sufrir. Y ese día, dice la palabra, le abrió al Señor su corazón. Y le hizo una promesa a Dios. Si me das un hijo varón, te lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Y oró y lloró. Yo creo que a veces es lo que nos hace falta. Doblar nuestras rodillas y que salgan nuestras lágrimas. Para que podamos mover la mano del Señor. Un día estaba yo muy afligido, recuerdo, lo he testificado varias veces. Y estaba yo llorando en medio de una multitud de gente que estaba alegre en una reunión de congregaciones hace muchos años. Y recuerdo que estaba yo llorando, tenía una pena muy grande en mi corazón. Había mucha amargura en mi corazón ese día. Y en medio de todas las gentes que estaban cantando alegres y gozosos, en medio de todos yo estaba llorando mi amargura. Y le estaba yo orando al Señor y le estaba yo diciendo al Señor, Señor, pues tú conoces mi corazón. Tú sabes que tengo mucha tristeza. Tú sabes que
me está doliendo mucho el corazón, no sé qué hacer. Y en realidad así era. Yo no sé quién haya experimentado cuando a veces sientes que te oprime el corazón de tanto dolor, de tanta aflicción, a veces como que el corazón se te quiere detener porque ya no aguanta tanto sufrimiento. Y recuerdo que ese día estándole orando al Señor y así como Ana, tuve que llegar, como dicen los alcohólicos anónimos, tuve que tocar piso para poderle orar a Dios con todo mi corazón. Y lo he testificado porque en cuestiones de fracciones de tiempo quitó toda la amargura que había en mi corazón, toda la tristeza. Y de tanto llorar, de tanto sufrir, cambió todo lo que tenía yo dentro de mi corazón en gozo. Yo comencé a sentir una alegría que yo no sé de dónde provenía la alegría, pero ya no había tristeza, ya no había lágrimas, ya no había eso que me estaba apretando el corazón muy fuertemente. Y yo reía y yo estaba tan contento. Una cosa aprendí, que solamente Dios puede cambiar toda situación, por muy difícil que sea. Ese día Dios me concedió el poder ver las maravillas que Él puede hacer. Ni el mejor terapeuta, psicólogo o esas personas que se encargan de tratar la mente del ser humano pueden cambiar el dolor que uno pudiera estar sintiendo en gozo, en alegría. Solamente Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces creemos que creemos, pero en realidad nos falta aprender a creer. Por eso el Señor le decía a este señor, si puedes creer, si puedes creer, pues quiere decir que pues no es tan fácil creer. Yo he escuchado a muchos que dicen, es que yo creo, pero se tiene que cumplir lo que dice la palabra del Señor. Al que cree todo le es posible. La esencia de la fe o la definición de la fe es certeza y convicción. Entonces, a veces eso es lo que nos falta. Tenemos un problema, tenemos una situación difícil, pero lo que nos falta es aprender a pedir.
Vamos a leer en la epístola de Santiago, capítulo 1. Ana, después de su oración, dice que después de orarle al Señor, de llorar, de abrirle su corazón al Señor, se levantó y dejó de estar triste. O sea, todo lo que le agobiaba se quedó a los pies del Señor. Su confianza se la dejó a Él. Ya estaba esperando en el Señor. Porque la Escritura dice que ya no volvió a estar triste. Le dejó su problema al Señor a sus pies. ¿Y qué pasó después? Ana quedó embarazada. Y tuvo a un siervo del Señor. Samuel desde que estaba pequeñito, después de que lo destetaron, dice que Ana se lo llevó allá donde vivía el sacerdote Elí para dedicárselo a Dios, así como se lo había prometido. Allá dejó a su hijo para que le sirviera a Dios. Y Dios la siguió bendiciendo porque tuvo varios hijos, Ana. Vamos a leer aquí que dice Santiago. Vamos a leer a partir del verso 5. Bueno, vamos a leer a partir del verso 2. Capítulo 1 de la Epístola Universal de Santiago. Capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 2. Vea que dice la palabra del Señor, porque esa palabra es la que nos está enseñando cómo tenemos nosotros que vivir, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Acuérdense de que ya estamos en Cristo y vamos a empezar una vida diferente a la que llevábamos. Antes estábamos sin Cristo y sin Dios y sin esperanza, pero ahorita ya estamos en Cristo, ya no estamos solos. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque tenemos que ser probados, así como probaron al pueblo de Israel, dice allá en Deuteronomio 8, dice que Dios hizo que el pueblo tuviera hambre. Acuérdense que lo pasó 40 años en el desierto. Dice que el desierto pues, es un lugar muy difícil para vivir, aunque ellos iban caminando, pero pues siempre fue difícil. Entonces Dios los sujetó a padecimiento, los hizo tener hambre, los hizo tener sed, pero
no los quisiera, no porque no los amara, sino que el Señor lo hizo para ver qué había en su corazón. Si habían o no habían de guardar sus mandamientos. Entonces los que conocemos la historia de Israel sabemos que cuando venía la aflicción comenzaban a quejarse y comenzaban a hablar, y toda palabra que sale pues ya no la podemos volver a meter. Por eso Dios se enojó con el pueblo, porque aún viendo las maravillas que Dios hacía, el pueblo seguía dudando, el pueblo seguía quejándose, no los dejó sin comer, no los dejó morir de sed. Pasaron ratos difíciles, pero Dios lo hizo así para ver qué es lo que iban a hacer. O sea, los hizo sufrir un rato, quizás días, para sacar lo que había en el corazón. Si iban a confiar en Dios o no habían aprendido a confiar en Dios. Para eso sirven las pruebas. Por eso dice nuestro hermano Santiago que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Entonces hay situaciones que pues nos van a hacer atribular, nos van a hacer pasar momentos difíciles, y cuando alguien sufre, cuando alguien está atribulado, sale de su corazón lo que en realidad tiene dentro. Si ya aprendió a confiar en Dios, eso es lo que va a sacar de su corazón. Va a hablar con Dios y le va a decir: Señor, ayúdame, dame la fortaleza para pasar esta prueba. Consuélame, fortaléceme para poder sobrellevar esto que estoy viviendo. Eso es lo que va a salir de su corazón. ¿Por qué? Porque ya entendió que no está solo, ya está caminando con Dios. Lo que antes no tenía, ya lo tiene. Porque antes de llegar a Cristo, pues no estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, pero ahora ya no, ahora ya estamos en Dios. Ahora tenemos que aprender a creer en ese Dios. Y cuando venga la situación difícil, pues tenemos que aprender a creer, porque el Señor dijo: si puedes creer. Entonces a veces tenemos necesidades y queremos que Dios nos ayude, pero tenemos que aprender a creer. Entonces dice nuestro hermano Santiago: pidan, pero no duden. La prueba produce paciencia. Tiene que venir la prueba para que aprendamos a ser pacientes. Uno es consecuencia de lo otro. Nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. Las cosas pasan, no son eternas.
Hay muchos dichos en el mundo que tienen mucho de verdad. No hay mal que dure 100 años, ni persona que lo aguante, pues porque no podemos vivir tantos años. Va a llegar el momento de que va a llegar la prueba, porque tiene que llegar la prueba a todos. Todos tenemos que ser probados. Pero la prueba tiene su porqué. Sabemos que Dios puede solucionar todo. Y si Dios permite las cosas, pues su razón debe de tener el Señor. Si no hemos aprendido a creer, pues nos va a someter a prueba para que aprendamos a creer. Esta persona que tenía necesidad dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pues a veces así nosotros necesitamos decirle al Señor, pues sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad por si me falla. Creer en Dios no es algo tan sencillo. Hay muchos que piensan que creen porque hablan de Dios, porque leen las escrituras, todo eso es bueno. Pero creer en Dios es algo muy especial. Creer en Dios es esperar en Dios. A veces nos gana la impaciencia y queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestras fuerzas y por lo regular siempre nos vamos a meter en problemas. Mire, vamos a leer en el Evangelio de San Mateo. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer en el capítulo 6. Capítulo 6 vamos a leer a partir del verso 25. Dice así la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día del mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Entonces, hay quien piensa que cree, pero creer es creerle a Dios, porque la palabra es de Dios y todo lo que está escrito para creerle a Dios. Llega la prueba y nosotros tenemos que demostrarle al Señor que estamos creyendo. No con palabras, porque la escritura dice, con la boca lo confesamos, con los hechos lo negamos. O sea, no se trata de tener solamente una fe de palabras, sino una fe de hechos. Entonces, creerle a Dios no es algo tan sencillo. A veces llega la situación difícil y en lugar de aprender a esperar en Dios, nos comenzamos a desesperar y comenzamos a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Comenzamos a actuar nosotros mismos con nuestros propios pensamientos. Ya no esperamos en el Señor. Es como que si estuviéramos pensando es que pues Él nos va a fallar, Él no puede cumplir su palabra. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, esperar en Dios no cualquiera lo puede hacer. Hay quien piensa que lo está haciendo. Decía, hace años conocí un hermano que decía, en mi refrigerador no falta nada, tengo de todo. Se subía al púlpito y eso les enseñaba a los hermanos y les decía, no, mi refrigerador está llenecito, de todo encuentras en mi refrigerador. Pues sí, pero él tenía un empleo y después de salir del empleo, de su empleo, se iba a otro empleo. Pues sí, había muchas cosas en su refrigerador, pero pues se la pasaba todo el tiempo saliendo de un trabajo y metiéndose a otro trabajo. Eso se llama afanarse. ¿En qué momento iba a buscar a Dios? Pues la meta de él era llenar su refrigerador. Entonces es muy diferente cuando Dios te da, cuando esperas en el Señor y Dios suple tu necesidad, cualquiera que sea. Hay necesidades de enfermedad, hay necesidades monetarias, hay necesidades de problemas, hay diferentes tipos de necesidades. Y esperar en Dios sin dudar, esperar que Él resuelva las situaciones, es algo que nosotros tenemos que aprender. Ana lo lloró, llegó a entender que tenía que abrirle su corazón a Dios, porque de Dios provienen los milagros. Hay veces necesitamos milagros en nuestras vidas cuando las opciones se acaban. Humanamente hablando, a veces tenemos problemas que
no tienen solución, humanamente hablando. La ciencia tiene sus límites, pero para Dios no hay límites. Para Dios todo es posible. Entonces, para eso fuimos invitados, para eso fuimos llamados, porque todo aquel que está en Cristo fue invitado por Dios, llamado por Dios, para aprender. Nosotros estamos en Cristo, pero no porque nosotros hayamos querido, sino que dice la Escritura que Él nos escogió. O sea, nosotros fuimos invitados y fuimos invitados y tenemos la oportunidad en nuestras manos para poder luchar, para poder creer. Porque no es algo tan sencillo de que digas, sí, sí, yo creo y ya, con eso ya creí. No, tengo que demostrarle al Señor que estoy creyendo. Tengo que demostrarle al Señor que estoy esperando en Él. No voy a buscar mis propias soluciones a mis problemas. No me voy a comenzar a afanar y hacer a un lado a Dios para que no me falte nada. No, a veces Dios es el que produce la escasez. Y no es que Dios no nos quiera, no, Dios nos está probando. Hay un texto que a veces todos se lo aprenden, está muy chiquitito, pero todos se lo aprenden. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que antecede a ese texto, o el contexto de ese texto, pues es el que deberíamos de meditar. ¿Por qué lo decía nuestro hermano Pablo? Porque él decía, sé tener abundancia y sé padecer necesidad, sé estar saciado y he aprendido también a tener hambre. O sea que él estaba enseñado en todo. Si padecía hambre, lo sufría porque sabía que Dios lo estaba permitiendo. Y si estaba saciado, pues estaba saciado porque Dios quería que estuviera saciado. En todas situaciones que él atravesó, dice, estoy enseñado. Y así nosotros tenemos que estar enseñados. En todas las situaciones que Dios permita que nosotros pasemos, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a creer. Si nuestra situación está muy difícil y no le buscamos solución, no vamos a andar buscando a psicólogos, no vamos a estar buscando a terapeutas. No, lo que tenemos que hacer es venir aquí delante del Señor y abrirle nuestro corazón. Pero sin dudar. Y si tenemos que llorar, pues ni modos, hay que hacerlo. Si logramos abrirle nuestro corazón a Dios, vamos a ver milagros. Yo les doy testimonio, hermanos, de que Dios me ha permitido ver
esas cosas milagrosas. No una vez, no dos veces. Para Dios no hay cosa imposible, hermanos. Pero tenemos que aprender a creer. Yo estoy aquí por la misericordia del Señor. Humanamente hablando, yo debo de estar en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque tengo dos vértebras de mi columna que están rotas. Tengo una hernia ya confirmada por resonancia y tengo la sombra de otras dos vértebras. Tengo 3 hernias en la columna. Y aparte de eso tengo mis 2 brazos rotos. Y estoy discapacitado por la columna. Tengo mi papel firmado y sellado por los estudios que me han hecho. Y de mis brazos también tengo mi papel firmado y sellado por los estudios que me han hecho de mis brazos. Humanamente hablando, pues yo no podría ya estar caminando. Sin en cambio, Dios todavía me tiene aquí en su misericordia. Y todo el que me ve, pues me ve normal. Solamente Dios es el único que conoce lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces yo siempre le digo, Señor, pues hasta que tú dispongas. Hasta que tú decidas que hasta donde yo te pueda servir. Y después, lo que Dios disponga conmigo, le digo al Señor solamente, no me dejes solo. Lo que Él quiera que yo pase, mientras Él esté conmigo, yo siempre le he dicho, no pasa nada. Entonces, para los que están enfermos, hermanos, para los que piensan que no hay solución, sí la hay. Pero tenemos que aprender a creer, porque así le dijeron a esta persona, si puedes creer. Yo les diría a ustedes, a todos los que tienen necesidades de enfermedades o cualquier tipo de enfermedad que pudiera tener o padecimiento, si pueden creer, porque al que cree, todo le es posible. Y acuérdense que esta palabra es verdadera. Esta palabra no miente. Si podemos aprender a creer, podemos llevarnos el premio. Ana tuvo que aprender con lágrimas, tuvo que tener paciencia, sobrellevar la situación que estaba viviendo hasta que la puso en las manos de Dios y Dios cambió su vida. Nosotros vamos a pasar muchas pruebas, por eso dice nuestro hermano Santiago, cuando nos hallemos en esa situación, en las diversas pruebas, tenemos que estar gozosos. Van a pasar. ¿Qué tiempo Dios va a disponer que suframos o que las pasemos? Bueno, hasta que aprendamos a tener paciencia. Y cuando llegue la paciencia, dice el hermano Santiago, debe de tener su obra completa. Acuérdense que la tribulación produce paciencia, pero la paciencia tiene que también tener su obra. Ahora, todo esto lo quiere Dios para nosotros, tenemos nosotros que aprender.
Ya estamos en Cristo, somos cristianos. Ahora pues tenemos que aprender y mientras no aprendamos pues nos va a seguir poniendo pruebas y pruebas y pruebas hasta que pasemos la prueba. Entonces vamos a seguir lo que sigue. ¿Por qué? Porque estamos yendo buscando lo perfecto. Entonces hay cosas que a lo mejor no podemos pasar y nos va a seguir teniendo allá, nos va a seguir probándonos hasta que logremos pasar del otro lado. O sea, ya aprendimos esto, ya vencimos esto, lo que sigue, vamos más adelante. Como decía nuestro hermano, proseguimos a la meta del supremo llamado. Adelante, siempre adelante. Hay cantos que dicen que vamos de triunfo en triunfo. Entonces es bonito cantar, cualquiera lo puede hacer, pero es más bonito ir teniendo conciencia de que cada día podamos ir mejorando delante del Señor. Que podamos tener conciencia de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque Dios nos está dando la fortaleza para hacerlo. Hay quien le está costando trabajo dejar algunas cosas, cambiar algunas cosas, hacer algunas cosas. Dios lo va a seguir probando hasta que lo pase. De lo que se trata es de vencer. Tenemos que terminar nuestro tiempo en este mundo llevando una vida nueva de la mano de nuestro Dios. Por eso dice el Señor, al que venza va a heredar todas las cosas. ¿Qué va a vencer? Pues tiene que vencer todas las cosas que hay en este mundo, todas las cosas malas. Entonces, pues depende de nosotros. Queremos creer, pues hay que orarle a Dios, hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a que podamos aprender a creer, no a engañarnos, porque es muy fácil decir creo. Todo mundo piensa que cree, pero a la hora de la prueba resulta que siempre se estaba engañando. Entonces, no, tenemos que aprender. Yo hay cosas que todavía, después de que ya pasaron años, sigo teniendo la misma necesidad desde el principio. Sigo necesitando a Dios todos los días. Y hay muchas cosas que cambiaron en mi vida. Gracias a Dios. Y hay muchas cosas que Él ya quitó que me estaban estorbando. Pero hay otras cosas que yo quisiera que Dios me ayudara. Y es a donde ahorita estoy siempre pidiendo y pidiendo. Y sigo aprendiendo a creer en el Señor. Yo quiero tener esa fe que dice la Escritura. Porque a los apóstoles le dijeron, si tuvieras la fe del tamaño del granito de una mostaza, ¿qué harían? Harían maravillas. La fe no es cualquier cosa. El creer en Dios, por eso les decía yo, no es cualquier cosa. Solamente todo puede empezar si nosotros queremos que empiece. Yo quiero creer, bueno, pues lo voy a luchar. Voy a tratar de aprender a esperar en el Señor
con paciencia, sin desesperarme. No voy a cambiar, porque hay quien cambia las cosas de Dios por las cosas materiales. ¿Por qué? Porque se desespera. Y en lugar de esperar a que Dios le supla sus necesidades, pues Él se las suple solito. Porque tiene que trabajar acá, tiene que buscar otro trabajo y buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque tiene necesidad. No espera a que sea Dios el que tenga cuidado de él. Y cae en los afanes, y cuando se cae en los afanes, pues ya nos apartamos de creer en Dios, de esperar en Dios. Entonces, pues todos estamos aprendiendo, hermanos, todos estamos aprendiendo, todos los que fuimos llamados estamos aprendiendo a creer en ese Dios tan hermoso que un día nos llamó. Bien, pues yo les deseo, hermanos, que Dios los ayude a todos, que en su misericordia el Señor les fortalezca, que Dios bendiga sus hogares, que todo lo que hagan sea de grande bendición para ustedes. Si alguien está enfermo, mi mayor deseo es que Dios ponga su preciosa mano de misericordia en su necesidad y Dios lo sane. Que Dios bendiga a sus hogares, sus hijos, sus familias, sus labores. Los sigo invitando, hermanos, para que, si el Señor Jesús no dispone otra cosa, el próximo lunes a la misma hora, los invitamos a que juntos con nosotros, con la iglesia de este lugar, podamos seguir meditando y aprendiendo de esta palabra que nos está permitiendo ir conociendo cada día mejor a ese Dios que un día nos llamó. Bien, que Dios bendiga a todos los que se dispusieron a meditar con nosotros en esta palabra y los sigo invitando para el próximo lunes, Dios mediante.